Ahorita ya se lo activé, ahí. Perfecto. Miocardiopatías, ¿verdad? Es el tema que vamos a desarrollar, ¿verdad? Los objetivos, habíamos dicho, vamos a ver la definición de miocardiopatías. ¿Qué son las miocardiopatías, verdad? Dos palabras ahí unidas: mio, músculo, cardio, corazón, ¿verdad? Entonces, músculo cardíaco, ¿verdad? La clasificación, ¿verdad? Según lo que la OMS propuso en 1995, ¿verdad? Para dilucidar un poquito mejor las enfermedades que afectan al corazón, vamos a enumerar las características de las miocardiopatías ya en la clasificación, ¿verdad? La dilatada, ¿verdad? Y sus manifestaciones clínicas. Vamos a explicar los diferentes tipos de miocardiopatía dilatada, ¿verdad? Que son secundarias, que las vamos a revisar también, ¿verdad? Cada una de ellas. El papel de la tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas, ¿verdad? Como causa de una miocardiopatía dilatada. Ya entrando en la otra, miocardiopatía hipertrófica, ¿verdad? Características específicas de ella. La etiopatiogenia, ¿verdad? De dónde proviene una miocardiopatía hipertrófica. Las consecuencias mecánicas, isquémicas, eléctricas ocasionadas por la hipertrofia. También vamos a explicar los métodos diagnósticos, ¿verdad? Importante para saber qué le está pasando al paciente, ¿verdad? Los más adecuados para este tipo de enfermedades, ¿verdad? Para este tipo de dolencias que afectan al corazón. En este caso, la miocardiopatía hipertrófica. También explicar las complicaciones más frecuentes y el diagnóstico diferencial de las miocardiopatías hipertróficas. Dentro de las otras que veríamos sería la miocardiopatía restrictiva. Vamos a enumerar las características del patrón receptivo y su semejanza con la pericarditis constrictiva, ¿verdad? Y explicar las causas más frecuentes que culminan en la miocardiopatía restrictiva. Un tema por demás interesante. Vamos a comenzar. Ese es un cuadro que lo van a encontrar en su bibliografía, ¿verdad? Aquí se encuentran las enfermedades de las cuales vamos a estar hablando. Entonces, esto es para darnos un panorama general de lo que vamos a estar revisando en esta clase. Por ejemplo, tenemos en primer lugar la miocardiopatía idiopática, ¿verdad? ¿Qué es idiopática? Es una manera elegante de decir que no se conoce la causa. Cuando le digan, mire, tiene una neuropatía idiopática, es porque el que lo está tratando no sabe qué es. No tiene una causa conocida, entonces por eso se llama idiopática. Luego tenemos en segundo lugar, las que son heredadas, ¿verdad? La familiar de tipo genética, ¿verdad? Importante, tiene un papel fundamental en el desarrollo de estas entidades que vamos a estar revisando en esta tarde. Luego están ya las isquémica hipertensiva valvular, que no son un adjetivo, pero están dentro de las miocardiopatías, ¿verdad? Ya lo vamos a ver detalladamente. Otras que están en cuenta: las víricas, ¿verdad? Las tóxicas o medicamentosas, como el consumo de alcohol y otro tipo de drogas, ¿verdad? Ilegales, cocaína, anfetaminas, ¿verdad? Están dentro de ellas. Los fármacos como los que se utilizan en tratamiento para el cáncer. También tenemos las miocardiopatías relacionadas con el hipertiroidismo, el mixedema, que es hipotiroidismo también, ¿verdad? Van a estar ahí incluidas. Las enfermedades, las inflamatorias, ya del otro lado estamos viendo las esclerosis sistémicas, está el lupus, la verdad que también de alguna manera van a estar contribuyendo a favorecer este tipo de miocardiopatías, ¿verdad? Luego están las neuromusculares, un poco más raras ya, ¿verdad? Las neurofibromatosis, distrofias musculares. Las infiltrativas sí tienen un componente acá fundamental en lo que vamos a revisar de esta clase, ¿verdad? Las amiloidosis, la hemocromatosis, y las fibrosis endomiocárdicas, ¿verdad? Que la última es la que nos va a estar llamando el interés, la miocardiopatía por estrés o de Takotsubo. Bien, este es un panorama general. Acá también hay una figura que vamos a ir desglosando de a poquito conforme vayamos avanzando, pero para que tengan siempre este panorama general de lo que vamos a revisar. En la parte de arriba tenemos a un corazón normal. ¿Qué vamos a estar viendo acá? Lo que está en rojo es el músculo, el miocardio. Lo que está en donde dice VI es ventrículo izquierdo, es la cavidad del ventricular, ¿verdad? La aurícula izquierda y su salida a la aorta. ¿Por qué el ventrículo izquierdo? Porque es el que va a estar siendo afectado en este tipo de patologías.
Entonces, en las figuras de abajo van a estar la conformación que va a estar teniendo el corazón cuando ha sido afectado por uno de esos tres tipos de miocardiopatías. Por ejemplo, la primera, la dilatada, su palabra misma lo dice, la cavidad ventricular izquierda se va a dilatar, se va a ensanchar. Entonces ahí va a haber un problema, es el que vamos a estar viendo. En el segundo, en la miocarditis hipertrófica, ustedes ven que el miocardio, la parte que está en rojo, está más gruesa, está dilatada, ¿verdad? Ha crecido, ha aumentado de tamaño, ¿verdad? Dejando la cavidad ventricular disminuida, ¿verdad? Disminuida, cosa que no es lo normal. Y en la restrictiva, pues, hay la misma palabra nos indica, ¿verdad? Hay una restricción en el movimiento del corazón al expulsar la sangre. Bien, vamos a comenzar definiendo qué son las miocardiopatías. Si son un grupo heterogéneo, ¿verdad? Significa que tienen más de una causa, ¿verdad? De las enfermedades que afectan al miocardio, ¿verdad? Que se asocian a una disfunción mecánica o eléctrica del mismo y que muestran cierto grado de hipertrofia y dilatación ventricular inadecuada, ¿verdad? No es que vayan a ser puramente una sola cosa, sino que tienen cierto grado de hipertrofia y dilatación en cada una de ellas. Recuerden que en medicina no hay una exactitud, no hay una certeza médica, ¿verdad? Ustedes leen los libros de medicina, dice, puede que esto no lleve a esto, puede que estos avance de esta otra manera. Siempre dejan un espacio para cualquier eventualidad que pueda ocurrir, ¿verdad? También tienen un posible sustrato genético, lo que habíamos dicho, que la participación en cuanto a la herencia de ciertos tipos de genes van a estar provocando el desarrollo de ciertas enfermedades. Por eso es que no a todos nos va a pasar y que nos venga una miocardiopatía. Pueden estar confinadas al corazón o parte de alteraciones sistémicas generalizadas, que eso también lo vamos a estar dilucidando. Bueno, como ustedes pueden ver la fecha, 1995, ya es una fecha bastante ya bien atrás, en que la OMS se vio en la tarea de clasificar, ¿verdad? La clasificación es una luz que se nos da para poder agrupar las enfermedades y poderles especificarlas, ¿verdad? Para poderles abordarlas de una manera correcta. Entonces, las clasificaciones venían siendo de las cardiomiopatías, aquellas que fueron previamente definidas como enfermedades que pertenecen solo al músculo cardíaco y que son de causa desconocida. Entonces, ¿qué es lo que se hicieron? Bueno, agruparon a todas las miocardiopatías que afectaban al músculo cardíaco que tenían causa conocida, ¿verdad? Entonces, ahí estaban esas dos clasificaciones, las de causa conocida y las de causa desconocida. Entonces, con el advenimiento de las investigaciones, se comenzó a ver la etiopatogenia, se comenzó a ver de dónde provenían esas enfermedades, pues las miocardiopatías se comenzaron a clasificar o a ver como entidades propias, ¿verdad? Unas entidades que son ya bien definidas para poderlas tratar y darles manejo. Y estas se van a clasificar de acuerdo a su fisiopatología, qué es lo que va a estar, qué es lo que va a predominar, ¿verdad? La fisiopatología dominante, ¿verdad? Por sus factores etiopatogénicos. Entonces, la clasificación según la OMS decía que las cardiomiopatías se podían dividir en dilatada, hipertrófica y restrictiva, ¿verdad? Esas son las tres entidades que vamos a estar desarmando en esta clase. Bien, comencemos con la miocardiopatía dilatada. Bien, esta se va a caracterizar, ¿verdad? Lo que va a predominar acá es una depresión de la función contractil. El corazón no se va a estar contrayendo de la manera adecuada, específicamente del ventrículo izquierdo. Dijimos que esta va a ser la cavidad en la cual nos vamos a estar enfocando, ¿verdad? En ausencia de una afección coronaria o valvular. Habíamos dicho que si es coronaria o es valvular es que sabemos la causa. Pero en este caso de las miocardiopatías, no conocemos la causa, o por lo menos se trata de dilucidar y dar una aproximación de qué es lo que está pasando acá. Entonces,
Acá la depresión o la disminución de la función contráctil del ventrículo no se debe a falta de irrigación o a falla de alguna válvula, o que una válvula esté calcificada o que se prolapse una válvula. No, no tiene nada que ver con eso. No hay una justificación acerca de eso. El ventrículo izquierdo, ¿verdad? Es la norma con dilatación de la cavidad, con hipocontractilidad generalizada, ¿verdad? Acá la cavidad se dilata, ¿verdad? Se hace ancha y por lo tanto no puede contraerse de la manera que debería. Bien, revisemos las características de la miocardiopatía dilatada. Bueno, existe una depresión funcional de la función contráctil ventricular en ausencia de la afección que habíamos dicho del sistema de irrigación del corazón o de las válvulas. El ventrículo izquierdo, ¿verdad? Es la norma, aunque a veces las literaturas dicen que también el derecho puede estar afectado, pero sí, es poco frecuente o es afectado en una mínima intensidad. También algo que nos va a definir esto también es que se reduce la fracción de eyección por debajo del 45%, ¿verdad? Unos libros dicen el 45%, otros dicen el 50%, abajo del 50% ya va a ser una fracción de eyección reducida y otra arriba del 50% ya va a ser una fracción de eyección normal, ¿verdad? Como sabiendo que la fracción de eyección es la cantidad de sangre que el corazón bombea al sistema, ¿verdad? Nuestro sistema, saliendo de la aorta. Que el ventrículo derecho, ¿verdad? Es lo que he dicho, está pocamente afectado, es poco frecuente que se afecte. Entonces, estas miocardiopatías, ya habiendo dilucidado, ¿verdad? Que hay una disminución de la contractilidad, que va a haber una dilatación de la cavidad, entonces se van a estar, y que la fracción de eyección va a estar disminuida, estas se van a dividir tanto en miocardiopatía dilatada primaria y una miocardiopatías dilatadas secundarias. Vamos a revisar primero la miocardiopatía dilatada primaria. Bien, acá existe la palabra, aquí está esta palabra, idiopático. Dice que en el 50%, en una cantidad menor al 50%, que sea igual o menor, su causa va a ser idiopática, no se va a conocer. Se van a hacer exámenes, se van a hacer análisis y no se va a conocer la causa. Pero dentro de este 50% igual o menor, el 35% de los casos de las miocardiopatías dilatadas primarias, hay una presencia de material vírico, ¿verdad? Entonces esto ya, pero es un 35%, no es que todas las miocardiopatías dilatadas van a estar siendo explicadas por este mecanismo. El 25 al 50% de las miocardiopatías idiopáticas tienen un familiar en primer grado afectado. Entonces acá viene parte también otro rubro que es la herencia, ¿verdad? ¿Hay alguien más en la familia afectado? ¿Verdad? Entonces dice que en un 25-50% de estas que son idiopáticas hay alguien más en la familia. Por eso es importante los antecedentes familiares a la hora de revisar la historia clínica. La miocardiopatía dilatada también tiene un origen vírico, no tanto en la lesión del virus como también los fenómenos de autoinmunidad, la forma en que nuestro cuerpo reacciona, nuestro sistema de defensa reacciona ante los virus, bacterias, ¿verdad? Tiene mucho que ver, ¿verdad? La formación de inmunocomplejos, la replicación viral que ocurre en los tejidos, va a estar siendo considerada para que estos puedan asociarse al daño que se está viendo en el corazón. Bien, acá tenemos al examen microscópico, ¿verdad? Vamos a encontrar que el curso es progresivo, ¿verdad? Con aumento de la esfericidad. Así como vimos el dibujito del corazón, la cavidad adopta una forma esférica, ¿verdad? Por aumento creciente de la tensión en la pared. La pared se va a estar dilatando y va a tener una forma esférica. ¿Qué va a llevarnos consecuencias de esto? Va a haber una insuficiencia mitral. La válvula mitral va a ser inefectiva, ¿verdad? Por alejamiento de los músculos papilares. Ahí ustedes pueden ver los músculos papilares que tienen hasta cierto punto una distancia, ¿verdad? En el cual van a estar unidos a las cuerdas tendinosas y estas a las valvas,
que van a estar cerrando o abriéndose dependiendo del momento en el que esté el corazón, ¿verdad? Pero al ensancharse la cavidad, ¿verdad? Estos van a tender a alejarse y ya el mecanismo de abrir y de cerrar se va a ver afectado. Entonces va a haber una insuficiencia mitral, lo que también va a favorecer a una regurgitación, ¿verdad? Hacia ese lado, que ya vamos a ver no me voy a adelantar, vamos a ver los esquemas. Aquí hay un dibujito más acerca de la consecuencia que puede tener la dilatación, ¿verdad? Que ahí están los músculos papilares abiertas, ¿verdad? Durante el diástole para el llenado del ventrículo de la sangre, ¿verdad? Y cuando se hace sístole, se cierra para evitar el reflujo de la sangre y que pueda salir la sangre hacia el sistema, hacia todos los sistemas a través de la aorta, ¿verdad? Acá durante la diástole. Bien, ahora veamos las manifestaciones clínicas que vamos a ver en esta miocardiopatía dilatada, ¿verdad? Primero, los pacientes pueden ser asintomáticos durante algún tiempo, por lo que el diagnóstico es casual. ¿Qué significa esto? Que va a ser en un examen rutinario, va a ser en un examen, el paciente acude por alguna otra dolencia, por alguna patología que necesitan operarlo, entonces le hacen los exámenes preoperatorios y ahí le hacen electrocardiograma, le hacen exámenes y puede resultar que ya haya algún hallazgo que pudiera orientarnos a que exista una miocardiopatía, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver primero acá? Presencia de síntomas, estos son los de una insuficiencia cardíaca progresiva. ¿Qué va a ver primero? Una disnea. ¿Qué es la disnea? Una sed de aire que el paciente va a tener, una necesidad de dificultad para respirar, que primero va de esfuerzos y que progresa hacia el reposo, ¿verdad? Que la doctora les habló la vez pasada y les dijo que si subíamos esta cuesta de nuestra universidad hasta el cuarto edificio íbamos a llegar con una disnea todos, ¿verdad? Porque una cuesta enorme y no es que tengamos una insuficiencia cardíaca. Ahora, pero si ya subimos la grada de nuestra casa y llegamos igual de cansados a la segunda planta, entonces ya va a haber un problema. Ya va a haber un problema. Y esto puede llegar hasta estar en reposo. ¿Cuál es el otro? La ortopnea. Es también cansancio, ¿verdad? Una dificultad para respirar, pero el paciente va a estar acostado, va a estar en decúbito. Esto va a hacer que el paciente no pueda mantenerse esa posición. Luego tenemos a la disnea paroxística nocturna, que no es nada más que el paciente está dormido, tiene el paroxismo, esa palabra implica una acción violenta, es algo que se exacerba, ¿verdad? Que se aumenta de intensidad durante el sueño. Y la fatigabilidad, ¿verdad? Esto tiene que ver con las necesidades metabólicas que no van a estar siendo suplidas porque la contractilidad del corazón va a estar disminuida, la fracción de eyección va a estar disminuida, por lo tanto no va a llegar la sangre necesaria para darle a los tejidos los nutrientes, el oxígeno que necesita para poder realizar los trabajos. Por lo tanto, el paciente va a tener fatigabilidad. Y luego, ya en casos ya un poquito más avanzados, edema en zonas declives con fobia. Veamos esto. Esto de acá. Bien, ahí tenemos para que nos quede un poquito más claro, una disnea de esfuerzo, ¿verdad? Subir gradas, y que luego va a progresar a una disnea de reposo. Ya no se necesita hacer tanto esfuerzo físico, sino que ya movimientos de menos intensidades provocan disnea en el paciente. Luego tenemos una ortopnea, ¿verdad? El paciente no busca acostarse porque le cuesta respirar y por lo tanto va a buscar dormir casi que a 90 grados, quizás 45 grados, ¿verdad? Para que pueda dormirse. Igual ahí en la misma acostado también puede tener una disnea paroxística nocturna. El edema, claro, el edema va a ser un edema blando que nosotros al presionar, al examinar al paciente, suavemente, ¿verdad? No hay que, le vamos a llegar hasta el hueso del dedo, ¿verdad? Vamos a presionar y
lo característico que va a quedar nuestro dedito allí marcado, y eso se va a llamar fobia y va a tardar en desaparecer, ¿verdad? Entonces, eso es edema con fobia. Hay que revisar los tipos de edema, ¿verdad? No todos los edemas van a ser de iguales características, ¿verdad? Hay edemas, en este caso, van a ser de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Derecha en este caso, ya se vio afectado del otro lado. Hay edemas que aparecen en la mañana, ¿verdad? Y después no tan solo de los pies o de los miembros inferiores, sino que también de la cara, ¿verdad? Amanecen abotagados. Entonces eso es otro tipo de edema de otras enfermedades, ¿verdad? Que los edemas también se van a clasificar de acuerdo al avance que tengan, ¿verdad? Edema grado 1, grado 2, grado 3, eso hay que ir a revisarlo acerca de los edemas, ¿verdad? Rodolfo. Y que, dígame, doctora. Perdone, Adelante, doctora. ¿puede poner el puntero para que pueda ir señalando? Sí, gracias, doctora, ahí está. Ok, gracias. Gracias, doctora. Bien, los hallazgos a la exploración física, jóvenes. Bien, está la hepatomegalia, ¿verdad? Un hígado crecido, ¿verdad? Un hígado crecido que vamos a tener que hacer el examen físico completo. Se insiste mucho que la mayor parte que nos va a dar el diagnóstico, ¿verdad? No son los exámenes clínicos que vamos a hacer, el examen de laboratorio, perdón, no van a ser ningún otro tipo de evaluaciones e imágenes, sino que un examen físico completo nos va a estar orientando qué puede estar padeciendo el paciente. Recuerden que el hígado no es palpable, ¿verdad? El hígado no se palpa debajo del reborde costal derecho, sino que solo que esté aumentado de tamaño lo vamos a poder palpar o percutir, ¿verdad? Entonces podemos encontrar una hepatomegalia, ¿verdad? Si hubiese hepatomegalia y lo palpamos por debajo del reborde costal, puede ser que haya un reflujo hepatoyugular, ¿verdad? Se van a incurritar las yugulares y eso nos va a estar dando una señal de que hay una congestión, ¿verdad? Luego también el edema periférico con fobia, eso lo vamos a estar, que ya lo vimos, está en miembros inferiores, en zonas de declive. A la ocultación pulmonar, ¿verdad? Vamos a estar viendo estertores, ¿verdad? Estertores por esta misma congestión que va a haber, ¿verdad? Porque recuerden que si el ventrículo no está expulsando la sangre y que la fracción de eyección está disminuida, significa que hay parte de la sangre que se está rezagando. Hay cierta sangre, si falla la válvula mitral, hay cierta sangre que se está regresando a la aurícula y se está atrasando todo el envío que me está mandando los pulmones a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Entonces el pulmón se nos está llenando, se nos está congestionando y por eso vamos a encontrar estertores en las bases pulmonares, pero esto lo vamos a ver en casos ya bien avanzados. A la auscultación cardíaca, vamos a poder evidenciar un ritmo de galope por tercer ruido. El ritmo de galope se le llama así por el ruido que tienen los caballos cuando están corriendo, ¿verdad? Hay un tercer ruido que se va a estar auscultando, ¿verdad? Recuerden que a nuestro nivel su tarea es escuchar todos los corazones sanos posibles, ¿verdad? Examine a familiares suyos, escúchelos, deténgase a escuchar su corazón también, ¿verdad? Para que cuando encontremos una normalidad, ya cuando estemos viendo pacientes, usted diga, este sonido ya está, este ruido, estos sonidos cardíacos ya están algo raros, no son como todos los que he escuchado. Entonces, lo primero es revisar todos los corazones sanos para encontrarlos. Luego, los soplos, ¿verdad? Los soplos, podemos encontrar hallazgos de un soplo pansistólico, significa que abarca toda la sístole en el foco mitral, que se irradia a la axila, ¿verdad? Hay puntos de auscultación que tienen que revisar en sus libros también, donde tenemos que poner el estetoscopio, no solo en el área precordial, sino porque también se va a irradiar hacia la axila, propia de la regurgitación mitral, ¿verdad? Igual los soplos se clasifican en soplo grado 1, grado 2 y grado 3, y hay que ir a revisar también en qué consiste cada uno de ellos, sencillo, por supuesto. Exploraciones complementarias. Perdón, Rodolfo. Adelante, doctora. Aquí sí difiere un poquito la clasificación de Levine de soplos del 1 al 6, sí. Pero yo voy a hablar de eso despacito en examen físico, ¿verdad? De tórax cardiovascular. Excelente, doctora, excelente. Muchas gracias por el dato.
las exploraciones complementarias que vamos a revisar. En el análisis, ¿verdad?, de la sangre, le mandémosle exámenes del laboratorio. Vamos a estar viendo presencia de una anemia. Si el paciente de por sí ya no le está llegando la sangre suficiente porque no hay una contractilidad adecuada del ventrículo izquierdo, no le está llegando suficiente sangre al organismo, y de por sí tiene una anemia, ¿verdad? Eso le va a afectar más todavía en las manifestaciones clínicas que nos va a estar dando el paciente. Le vamos a evaluar también vamos a revisar también las alteraciones en la función renal, ¿verdad? Y la función hepática. Vamos a revisar las enzimas, la TGO, la TGP, y la función renal, a ver cómo está funcionando el riñón. Recuerden que la anemia puede darse de acuerdo el estado nutricional, ¿verdad? Si un paciente no se alimenta bien, si no tiene los requerimientos nutricionales adecuados, puede tener anemia. También una anemia puede ser debida a un sangrado crónico. Pero si le voy a evaluar la función renal, ¿qué tiene que ver eso con la anemia? Tiene que ver mucho. Ahí donde se produce la EPO, ¿verdad? La eritropoyetina, que es lo que va a estar favoreciendo a la producción de glóbulos rojos. Entonces, por eso es importante también revisar lo renal. Las anomalías electrolíticas, ¿verdad? También vamos a ver el potasio, cómo está. Se supondría que el paciente, si en los casos avanzados el paciente está congestionado, lo indicado sería darle diuréticos, ¿verdad? Darle diuréticos para mejorar la congestión, pero se tiene que ser esto bien estricto, ¿verdad? Bien medido, porque podemos ocasionar déficit de potasio, ¿verdad? Una hipopotasemia que nos va a estar dando alteraciones electrocardiográficas. Recuerden que los datos de los electrolitos son rangos bien estrictos, bien marcados, que un ascenso o un descenso de ellos nos va a estar ocasionando daños. El potasio 3.5 a 5, ¿verdad? Si disminuyen o se aumentan, van a estar dando problemas, ¿verdad? En este caso tienen una fotografía ahí, ese es un dibujo, ¿verdad? No se mira así realmente en un electrocardiograma. Hay unas T picudas, ¿verdad? Y una depresión del segmento ST, ¿verdad? Y dependiendo de qué tan elevado esté el potasio, ¿verdad? Así va a ser más alta las T, ¿verdad? Igualmente, si hay una hipopotasemia, entonces va a haber una depresión de la onda T. El péptido natriurético cerebral, ¿verdad? Este es importantísimo, esto nos va a dar, su elevación traduce un aumento en el estrés intraventricular, ¿verdad? Esto lo constituye, dice, un añadido útil en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, así que lo tenemos que tomar en cuenta. Bueno, de ahí tenemos también otras exploraciones complementarias a las que le vamos a mandar el electrocardiograma, que no presenta patrones específicos de una miocardiopatía dilatada. Sí, puede haber una taquicardia sinusal, casos sintomáticos, y si existe una fibrilación auricular, ¿verdad? Que es unas contracciones caóticas de las aurículas, son de peor pronóstico. La ecocardiografía, ¿verdad? Este es la piedra, quizás también el examen ideal que le vamos a estar mandando a un paciente, ya que este nos va a detectar la hipocontractilidad ventricular, nos va a estar diciendo qué tanto se va a estar contrayendo el ventrículo, ¿verdad? Y de esa manera nos va a estar midiendo la fracción de eyección, ¿verdad? Que en esta patología va a ser menor del 50%. También ahí se cuantifica su grado, la aurícula izquierda dilatada en casos avanzados. Se va a aumentar, ¿verdad? La aurícula izquierda en casos avanzados, y la regurgitación mitral que habíamos hablado, que da cambios de la morfología del ventrículo izquierdo también, ¿verdad? Que se da lo que les expliqué, ¿verdad? Si el ventrículo se ensancha, los músculos papilares no ejercen su función, no cierran bien las válvulas, entonces va a ocasionar una regurgitación mitral. Bien, avancemos con la miocardiopatía dilatada secundaria. En pues estaban algunos componentes de los que ya habíamos hablado. Estaban lo genético, la isquémica alcohólica, vírica y de Takotsubo. Habíamos dicho que dentro de las idiopáticas, ¿verdad? Había un componente
que se había revisado que el 25% de los pacientes iba a tener un familiar en primer grado que va a estar afectado. Acá es el 20-50% de idiopáticas, un familiar afectado. En la miocardiopatía dilatada familiar, 20 al 35 se han detectado mutaciones, aproximadamente 60 mutaciones que son autosómicas dominantes, ¿verdad? 2 mutaciones ligadas al cromosoma X que codifican no solo para proteínas sarcoméricas, sino también al citoesqueleto. Recuerden que la contracción del corazón va a estar va a estar, más bien dicho, relacionada con la contracción de las fibras, ¿verdad? De la sarcómera. Por eso ahí dice que va a estar, van a estar fallando estas proteínas sarcoméricas, ¿verdad? Donde se deslizan los filamentos delgados sobre los huesos, los ligamentos de actina y miosina, que por lo medio de los cuales se realiza la contracción, ¿verdad? Del músculo. Dentro de la miocardiopatía alcohólica, ¿verdad? Si ustedes leen los libros de cualquier otra especialidad, por ejemplo, si leen neuroanatomía, van a revisar que dice que el alcohol es la principal o es la neurotoxina más usada, ¿verdad? La más frecuente utilizada, ¿verdad? Acá que estamos en cardíaco, revisa la literatura y dice que es la cardiotoxina más frecuente consumida, ¿verdad? Primer dato, su consumo elevado contribuye al 10% de las insuficiencias cardíacas, ¿verdad? Donde está relacionado el alcohol, ¿verdad? No, el alcohol se metaboliza, ¿verdad? Acá deja metabolitos, ¿verdad? Y estos funcionan como toxinas, ¿verdad? Así está el acetaldehído. Luego dice, al inicio de la depresión miocárdica es reversible, pero si continúa puede haber vacuolación de miocitos, alteración mitocondriales, fibrosis miocárdica. En estadios crónicos la disfunción miocárdica puede ser reversible e irreversible, por supuesto, ¿verdad? Llega a cierto punto de no retorno, donde o un punto en el que el paciente puede haber dejado de tomar y mejora, ¿verdad? Mejora sustancialmente. Y si sigue bebiendo, ¿verdad? Sigue con el patrón de conducta, llega un punto en que es irreversible. Por más que deje de tomar, ahí ya no hay una mejora. La miocardiopatía sintomática, algunos libros mencionan que un aproximado de un consumo de 118 ml de etanol puro durante 5 o 10 años es necesario para que pueda surgir esta miocardiopatía. Ahora, no todos los que son alcohólicos, no todas las personas que ingieren alcohol van a desarrollar la miocardiopatía dilatada. Por eso es que está muy ligada a la herencia, ¿verdad? A algo genético que predispone a desarrollar ese tipo de patologías. Ahí está, la abstinencia logra una mejoría del 50% de los pacientes con síntomas intensos. Recuerden que, mejora donde dice que mejora la fracción de eyección. Sigamos a otra. Bien, la miocardiopatía dilatada por virus. Ya habíamos revisado también que parte de los hallazgos que se encontraban microscópicos en las biopsias, ¿verdad? Iba a haber material genético, material vírico en el 35% de los casos. Y que no tan solamente la invasión, ¿verdad? Y la replicación de los virus puede causar daño directo o lisis en el miocardio, sino también en nuestro sistema de defensa atacándolos, ¿verdad? En sus diferentes modalidades, ¿verdad? Ya sea sonizando, ya sea fagocitando, ¿verdad? Va a pasar de una miocarditis vírica, aunado a eso los mecanismos autoinmunitarios, y desarrollando una miocardiopatía dilatada. Luego, tenemos a la miocardiopatía isquémica, ¿verdad? Isquémica les implica, ¿verdad?, una falta de irrigación hacia un tejido o un órgano. Se manifiesta en ocasiones como una miocardiopatía dilatada también, ¿verdad? La causa de dilatación ventricular, la presencia de necrosis miocárdicas extensa, ¿verdad? Si hay una adecuada revascularización, se pueden recuperar su capacidad contráctil. En este caso, la isquemia no es total, ¿verdad? Si hay una isquemia total, pues sabemos que hay una muerte del tejido. Si no le llega sangre a un tejido, hay una muerte, una necrosis. En estos casos, el músculo cardíaco
se encuentra en un estado de hibernación, ¿verdad? En el que se tiene que evaluar si este tejido es viable aún o si ya no se puede reparar con una revascularización. Entonces, lo que van a hacer estas amplias áreas de miocardio que están en estado de hibernación es que no van a ejercer su función de contractilidad y por lo tanto van a estar contribuyendo, ¿verdad? A que no exista la fracción de eyección adecuada, porque no es todo el ventrículo izquierdo el que va a estar funcionando. Y pueden ver puse esa imagen para que pudieran ver la irrigación del corazón, ¿verdad? Con las coronarias derechas, coronarias izquierdas y sus diferentes ramas. Y luego tenemos la enfermedad de Chagas, ¿verdad? La enfermedad de Chagas como causa frecuente de miocardiopatía dilatada. Bueno, el agente causal es el Trypanosoma cruzi, que parasita el miocardio, ¿verdad? A través de a través de la chinche, ¿verdad? La Rhodopsin prolixius. Recuerden que no es la picadura de la chinche la que va a transmitir el parásito, sino que la chinche pica al paciente, la chinche defeca alrededor de la picadura, ¿verdad? El paciente se rasca y se autoinocula las heces con el parásito, ¿verdad? Aludiendo que la chinche tenía el Trypanosoma cruzi, ¿verdad? Y así, de esta manera, entra al organismo y comienza a parasitarlo. En este caso, ¿verdad? En el caso del corazón que estamos viendo, ¿no? Porque aquí parasita todo el organismo, ¿verdad? Hay unas más destacadas que otras. Está la cardiomegalia, ¿verdad? El megasófago y megacolon, ¿verdad? Primero tiene una fase aguda intensa de invasión parasitaria, que es una miocarditis aguda. Luego viene un periodo de latencia, 20 a 30 años, pasan 20 a 30 años hasta que comienzan a ver una fase crónica, que es la miocardiopatía dilatada, que afecta hasta el 30% de los infectados, ¿verdad? Ustedes también van a ver pacientes, yo también tuve la oportunidad de ver pacientes que en plena visita, ¿verdad? Lo habíamos visto, tenía una cardiomegalia increíble, ¿verdad? Y pasamos 2 o 3 pacientes y en ese mismo momento hizo paro, lograron sacarlo del paro, recuerdo que era externo todavía. El señor recuerdo que andaba entre los 45 y 50 años, ¿verdad? Paciente joven relativamente, y él volvió a dar otro paro y ese paro ya no salió, ¿verdad? Entonces, tenía una cardiomegalia inmensa. La miocarditis se encuentra, siguiendo, ¿verdad? La miocarditis se encuentra en casos infiltrados inflamatorios. Rodolfo. Adelante, doctora. Jovencísimo. No. Joven, súper joven, ¿verdad? Ok. Gracias, 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 doctora. Súper joven, 45, así es. Destrucción de fibras cardíacas y fibrosis reparativa y una reacción autoinmune pueden estar implicados, ¿verdad? Veamos, acá está. Acá tiene un corazón, una cardiomegalia, ¿verdad? ¿Cómo sé que el corazón está grande y cómo sé que el corazón está pequeño? Bueno, saca el índice cardiotorácico, ¿verdad? Si usted pone, antes teníamos que ir nosotros a revisar un libro para saber qué era el índice cardiotorácico y buscarlo, y era en tiempos cuando uno estudiaba, no había Google, entonces había que irse a la biblioteca a revisar eso. Hoy usted solo pone índice cardiotorácico y fácilmente le dice cómo sacarlo, ¿verdad? Mide el corazón, después mide todo el ancho de la cavidad torácica, lo divide y tiene que ser, si es mayor de 0.5, ya estamos ante una cardiomegalia, si no mal me equivoco, ¿verdad? En este corazón usted puede ver algo así. Era el paciente que recuerdo cuando estaba en mi externado, increíblemente grande, un corazón enorme, ¿verdad? Entonces, las manifestaciones típicas de la enfermedad de Chagas, ¿verdad? Causa de lisis del miocito, ¿verdad? Muerte del miocito. Trastornos, este tiene especial predilección por el sistema de conducción, ¿verdad? Que afecta al nodo sinusal, que es el marcapaso del corazón. Ahí dice nosa sinusal, perdón, es nodo sinusal. Pero también el nodo auriculoventricular, que es el nodo que, si el nodo sinusal falla, el que toma el comando es el nodo auriculoventricular. Claro que no lo hace como el nodo sinusal, ¿verdad? Que lleva un ritmo, ¿verdad? El auriculoventricular es completamente, llamémoslo así, desordenado, ¿verdad? Pero es el que toma el marcapasos si el nodo sinusal falla. Y entonces acá vamos a encontrar también bloqueos de rama derecha del Hanna de His.
Pueden también ya haber fibrilaciones ventriculares, taquiarritmias ventriculares, aneurismas, ¿verdad? Que son dilataciones del ventrículo, formación de trombos hacia el corazón y el resto del organismo, ¿verdad? Entonces, estos van a ser lo que vamos a poder estar viendo en un hallazgo de la enfermedad de Chagas. Bueno. Luego tenemos a una miocardiopatía que es las más recientes que se han descrito, ¿verdad? Y es muy, muy, muy interesante porque asemeja, ¿verdad? Ahí dice, asemeja mucho a la similitud de un infarto al corazón, llamada Takotsubo también, ¿verdad? Una miocardiopatía por estrés. Se presenta en mujeres posmenopáusicas. Recordemos que la incidencia de infartos en el corazón es mayor en hombres que en mujeres, ¿verdad? Pero la cifra se iguala cuando las pacientes femeninas llegan a la posmenopausia, ¿verdad? Donde ya las hormonas ya no protegen el sistema y la incidencia se iguala a los hombres de la afección de infartos al miocardio. ¿Con qué está relacionado? Relacionado con una situación de estrés, ¿verdad? Una situación de estrés. Recordemos que aquí en la situación de estrés es cuando uno se preocupa, cuando uno está afligido por algún problema familiar, problemas económicos, ¿verdad? Generan estrés, ¿verdad? Eso relacionó mucho a las catecolaminas, dentro de las cuales estaba la adrenalina, ¿verdad? La adrenalina es aquella sustancia que nos hace poner alertas ante los peligros, ¿verdad? Usted ve que van asaltando o ve que está pasando algún atraco, ¿verdad? Uno le comienza a palpitar el corazón, uno escucha de más, se le agudizan todos los sentidos, ¿verdad? Hay una miosis a nivel, en los ojos, la pupila se contrae, todo se pone en alerta máxima en nuestro cuerpo. Entonces, pero si ese estímulo es repetido, se cree que puede lesionar el músculo cardíaco, ¿verdad? Clínicamente se manifiesta como dolor torácico también. Si ustedes ven la fotografía, ¿verdad? Un dolor de tipo anginoso, pero la mano puesta en garra es particular del infarto al corazón, ¿verdad? Entonces, en este caso también podría simularlo, ¿verdad? Porque el dolor es tan intenso que el paciente no se está sobando, se quiere agarrar el corazón. Entonces, eso lo hace que se confunda con esta patología de Takotsubo. Revisemos la otra, ¿verdad? ¿Qué vamos a encontrar en los hallazgos en los exámenes complementarios? Bueno, va a haber una elevación del segmento ST, como en el infarto al corazón, solo que ustedes le van a mandar los reactantes de necrosis de miocardio, que son las troponinas, y van a estar disminuidas, no van a estar como que si le estén indicando que hubo un infarto al corazón, ¿verdad? Entonces, eso lo va a hacer dudar también a uno. También le va a mandar angiografías, le va a mandar exámenes más complementarios y va a revisar que no existe ningún tipo de infarto al corazón. Pero si en esta radiografía, en esta imagen va a poder ver el corazón que tiene una forma esférica, ¿verdad? Que asemeja a esta vasija, ¿verdad? Que es japonesa, que se utilizaba para la pesca y que se llama Takotsubo, ¿verdad? Y por eso se le llamó miocardiopatía de estrés. ¿Qué está pasando en este corazón entonces? ¿Por qué tiene esta forma? ¿Por qué no tiene ese piquito que tiene la punta, el ápex? ¿Por qué no se mira? Bueno, porque tiene cierto grado de asinesia, ¿verdad? Ese corazón no se mueve, está paralizado, por lo tanto las partes que se van a estar contrayendo en el corazón van a estar haciendo las partes de la base, ¿verdad? Y no en el ápex. Entonces por eso va a agarrar esta forma, ¿verdad? Y tiene esa forma característica. Bien, vamos a la miocardiopatía hipertrófica. Bien, la miocardiopatía hipertrófica, la otra clasificación que nos compete hablar en esta tarde, se define como la hipertrofia ventricular izquierda que desarrolla en ausencia de factores hemodinámicos causales como la hipertensión arterial, valvulopatías aórticas, enfermedades sistémicas por almacenamiento e infiltración. Recordemos que cuando hay una necesidad, ¿verdad? Cuando hay una hipertensión, una necesidad de bombear con más fuerza la sangre porque la tensión de las paredes de las arterias se ha incrementado, el corazón tiene que bombear mucho más fuerte y tiene que generar más fuerza y si va a necesitar más fuerza, las células, los miocitos tienen que crecer, de aumentar de tamaño porque van a generar más fuerza, ¿verdad?
Esto es importante, ya que tiene mucho que ver con, por ejemplo, ¿qué dice la ley de Frank Starling? La ley de Frank Starling dice que las células se van a hipertrofiar, ¿verdad? La hipertrofia es crecimiento celular, hiperplasia es aumento en el número de las células. En este caso es crecimiento de las células, se hace más grande. Frank Starling, la ley de Frank Starling dice que las células van a crecer y van a generar más fuerzas, pero va a llegar en un punto en que por más que crezca, va a llegar a una insuficiencia. Va a llegar a un punto en el que ya no va a generar la misma contracción y va a llegar a ser insuficiente y va a generar problemas, ¿verdad? En este caso, insuficiencias cardíacas, ¿verdad? Entonces, acá en este caso, ¿verdad? No existe hipertensión, por lo tanto, no van a estar, la hipertrofia se va a deber a otras causas. Por ejemplo, acá, entre las características, ya vamos dilucidando. Estados Unidos, China y Japón, la prevalencia es de 1 en 500, bastante frecuente. La principal causa de muerte súbita en jóvenes y causa importante de insuficiencia cardíaca. Ese es el meollo del asunto, ¿verdad? Que es muerte súbita. Vayan a leer la definición que es muerte súbita, ¿verdad? Muy interesante, uno no puede ir por la vida leyendo conceptos. Yo también me pongo ahí a actualizarme con todo. Entonces, ¿qué es muerte súbita? Bueno, la miocardiopatía hipertrófica, ¿verdad? La etiopatogenia tiene una herencia autosómica dominante. Siempre está este rubro acá, la herencia, ¿verdad? Que un familiar haya padecido, ¿verdad? O en el caso de que hay un familiar que se esté examinando, hay que examinar a los otros familiares en el caso de que pudieran tener esta misma herencia o estos mismos problemas que quizás en este momento no los tiene, pero quizás a mayor edad pueda desarrollarlos. La mutación en los genes, perdón, acá dice, la mutación en los genes de las proteínas contráctiles de la sarcómera se incrementan la sensibilidad al calcio, que el calcio está relacionado con la contracción muscular, ¿verdad? La generación de máxima fuerza y la actividad del ATPasa. Esto significa que va a haber un mayor consumo de ATP. Por lo tanto, si hay mayor contracción, va a haber aumento de los miocitos, ¿verdad? De los miocitos, ¿verdad? Acá, la fisiopatología. ¿Qué es lo que va a estar implicando esta hipertrofia ventricular? Bueno, hay una mala alineación de las miofibrillas, ¿verdad? Esto viene de causa genética y hay una fibrosis también, ¿verdad? Condicionan una disminución de la distensibilidad ventricular que propicia la aparición de la disfunción sistólica. La hipertrofia, esto es importante, la hipertrofia es septal, ¿verdad? Es en el septo, la pared que divide el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo va a ser la afectada, por eso se llama asimétrica. No así en las otras patologías, por ejemplo, lo que le había mencionado, la hipertensión arterial, si el corazón necesita vencer la fuerza tensional de las arterias, va a crecer todo el corazón, ¿verdad? El corazón se va a volver hipertrófico de una manera simétrica, en este caso es asimétrica. Puede dar lugar a una obstrucción subaórtica dinámica que ya la vamos a revisar. Vamos a ver un dibujo. Y la isquemia miocárdica es debida a un aumento desproporcionado de la masa miocárdica sin un incremento paralelo de la vascularización. Como no es algo adaptativo que el corazón esté creciendo por una necesidad y tenga que aumentar su red vascular, en este caso no, ¿verdad? Va a haber una isquemia del miocardio, porque no va a haber más arterias que estén irrigando esa parte que está creciendo. Ven, aquí tenemos un dibujo, ¿verdad? Tenemos un esquema donde tenemos acá señalándoles está el tabique interventricular, ¿verdad? Que va a dividir a los ventrículos, ¿verdad? Aquí tenemos la cavidad del ventrículo izquierdo, la salida hacia la aorta, hacia los sistemas, y la aurícula izquierda, ¿verdad? La válvula mitral. Acá tenemos ya una afectación, una hipertrofia del tabique, asimétrica del tabique, del septo, lo que va a ocasionar una disminución de la cavidad del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Si ustedes la pueden observar, a diferencia de esta, disminuye. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que el problema va a ser en diástole, porque cuando se abra la compuerta acá, la cantidad de sangre que va a, poder entrar acá ya es mínima. Entonces,
al disminuirse la cavidad, va a provocar que la válvula haga un efecto Venturi. ¿Qué significa eso? Que en vez de cerrarse, va a adherirse en los casos más graves, ¿verdad?, a la pared anterior, ¿verdad? Y va a evitar la salida de la sangre, que la sangre sea inyectada, y ahí es donde se dan los síncopes, ¿verdad? Los síncopes. Y va a haber, aparte, una regurgitación hacia la aurícula izquierda, ¿verdad? Recordemos que acá un poquito más arribita están las válvulas semilunares, ¿verdad? Que es la que van a estar dando la salida de la sangre para las coronarias y la irrigación del corazón. Por lo tanto, si no hay salida de sangre ni a los sistemas ni al corazón, es donde vienen las muertes súbitas. Bien, manifestaciones clínicas. Quiero ver cuánto tiempo nos está quedando. Ya va a ir 1 hora. Creo que vamos a dividir la clase en 2. No sé, doctora, si está programada para el día de mañana la otra parte de la clase. Lo que puede hacer, Rodolfo, es terminar, si quiere, esta parte para que termine ¿Sí? con la hipertrófica y deja solo la restrictiva y usted la termina de grabar y se la sube como un video extra, o pausa la grabación, despacha a los estudiantes y usted se queda grabándola en Zoom para que quede el video completo, porque mañana está nosología, mañana y el viernes. Perfecto, perfecto. Entonces, si gusta, tómese unos 10 minutitos más para terminar esto, solo púyele la chancletilla, ¿verdad? Y ya luego deja solo la restrictiva para terminar. Excelente, perfecto, doctora. Entendido. Bueno, entonces avancemos, ¿verdad? La manifestación clínica de la miocardiopatía hipertrófica, el curso relativamente benigno, ya que en estos casos no hay síntomas, pero cuando aparecen síntomas, ya es signo de mal pronóstico, señoras y señoritas. La disnea es el síntoma más frecuente, ¿verdad? Hay dificultad para respirar, dolor torácico de tipo anginoso es menos frecuente. Recuerden que ya cuando se tapa realmente la salida hacia la aorta, ahí ya es el colapso total, pero a manera si sale sangre en cierto grado, porque ya de por sí el llenado ventricular es mínimo, va a alcanzar a darle irrigación al corazón, por eso, aunque sea mínimo, pero puede provocar en algún tipo un dolor de tipo anginoso. La aparición de síncope es un signo de mal peligro, ¿verdad? La diferencia es síncope y lipotimia, ¿verdad? Síncope, ¿verdad? Un desmayo con pérdida de la conciencia. La hipotimia es un desmayo, pero no hay pérdida de la conciencia. Hay algo al examen físico. La auscultación puede detectarse un cuarto ruido, mala distensibilidad ventricular, lo que nos va a estar reflejando eso. Pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva, puede auscultarse un soplo mesosistólico y activo, ¿verdad? Que abarca todas las sístoles. El soplo tiene una intensidad más precoz que el de la estenosis valvular aórtica grave, ¿verdad? Estos tiene que ver mucho con toda la fisiopatología que estamos viendo del corazón, que va a estar pasando ahí con la válvula aórtica. Los hallazgos al examen físico: obstrucción y soplo que se acentúan con las maniobras que aceleran la eyección ventricular. ¿Cuáles son estas maniobras? Las maniobras de Valsalva, en las cuales se incrementa la presión intratorácica, ¿verdad? Como cuando hacemos esfuerzo para defecar, o cuando un paciente está dando luz, hace un esfuerzo también, ¿verdad? Pulso arterial periférico puede presentar un aspecto digitiforme, ¿verdad? O filiforme en unos momentos, en otras literaturas, característico con un ascenso rápido y seguido de un colapso mesosistólico. ¿Qué quiere decir esto? El pulso arterial, la doctora también le mencionó, existen 12 puntos por lo menos donde se puede tomar el pulso, ¿verdad? El pulso solo no se toma, si tiene pulso el paciente. No, tiene que ver la calidad del pulso. Es fuerte, es débil. Todas esas características se tienen que revisar cuando usted está examinando al paciente. Si está en taquicardia, si tiene bradicardia, etc. Bien, exploraciones complementarias, ¿verdad? Electrocardiográficas. Presencia de ondas Q estrechas de 2, de 3 a F. Esto se va a ver en el electrocardiograma. Seguido de R altas, ¿verdad? Con alto voltaje, sugestivas de miocardiopatía hipertrófica. Si hay ondas R altas, significa que el ventrículo izquierdo está crecido. Ondas T negativas muy marcadas, anomalías en la repolarización. Aquí está. Entonces acá pueden ver las ondas R altas en B5 y B6, ¿verdad?
pueden ver las ondas R altas y las ondas T negativas que se asocian a problemas de la repolarización de los ventrículos y acá en hipertrofia ventricular. El ecocardiográfico, ¿verdad? El ecocardiograma es la piedra angular, la que nos va a estar diciendo, ya lo hizo en la miocardiopatía dilatada, porque esto nos va a dar el indicio de que el miocardio, ¿verdad? Del ventrículo izquierdo está hipertrófico, ¿verdad? Y que hay una asimetría. ¿Cómo se va? Dice que también el ecocardiograma permite objetivar este aumento de grosor de la pared en 15 milímetros, ¿verdad? Ya vamos a estar viendo que hay una hipertrofia. Detecta si existe o no obstrucción también. Entonces, el ecocardiograma es el examen predilecto, el examen que nos va a estar confirmando el diagnóstico que hemos intuido a través del examen físico de los hallazgos que hemos tenido en la historia clínica. La resonancia magnética son otras opciones, ¿verdad? Detección y cuantificación de la hipertrofia. También detecta y cuantifica el grado de la fibrosis del miocardio. Bueno, en esto, las consecuencias mecánicas, químicas y eléctricas ocasionales de la hipertrofia, ¿verdad? Alteraciones en la relajación y producción anormal de energía, lo que habíamos visto en la entrada de calcio, el uso aumentado del ATP, una mala alineación y desorden de las miofibrillas es característico de estas, y el aumento del tamaño de los miocitos. La hipertrofia está presente y hay fibrosis también, enfermedades microvasculares, microinfartos del miocardio, por lo que habíamos dicho, de que el crecimiento no permite una revascularización, ¿verdad? Una neoformación de pequeñas arterias que puedan estar alimentando este miocardio que ha crecido. Métodos diagnósticos, lo que habíamos dicho, el ecocardiograma bidimensional, ¿verdad? La opción es resonancia magnética, TAC. Los hallazgos del electrocardiograma no son específicos en esta enfermedad. Las complicaciones más frecuentes, riesgo de muerte súbita, ¿verdad? Esto quizás es lo más grave que puede estar ocurriendo. Taquiarritmias ventriculares, obstrucción del infundíbulo ventricular, disfunción diastólica, fibrosis miocárdica, isquemia microvascular, todas las que hemos abordado, ¿verdad? Nos van a estar dando las complicaciones de esta hipertrofia. Y vamos a entrar ya a la restrictiva. Esto ya vamos en bajada, así que lo vamos a terminar. La restrictiva, como la palabra le indica, hay una restricción, hay un problema en el ventrículo que no se va a poder distender para poder contraerse bien. Una anormal función diastólica ventricular. Un miocardio rígido, engrosado, pero no marcadamente hipertrófico, ¿verdad? Predomina la dificultad del llenado ventricular. Aquí no va a haber crecimiento, aquí solo va a haber una restricción. Entonces acá tenemos el miocardio rígido y engrosado, ¿verdad? Incremento de las presiones en el ventrículo izquierdo, probablemente también a veces el derecho, ¿verdad? Nos van a llevar a una insuficiencia cardíaca. Revisemos entonces esto. Hay otra patología que se puede relacionar, hay que hacer el diagnóstico diferencial, ¿verdad? Que es la pericarditis constrictiva. Aquí hay una afección del pericardio, la primera capa del corazón, esta va a estar restringiendo el movimiento del corazón. Entonces, acá podemos verlo en las flechas, ¿verdad? Aquí se logra ver el pericardio que va a estar restringiendo el movimiento, ¿verdad? Entonces, ya al ver esto, ya no es una miocardiopatía restrictiva, sino que es una pericarditis constrictiva, y hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿verdad? Entonces, en el pericardio cicatrizado, engrosado y rígido, con pérdida de su elasticidad que comprime el corazón, dificultad del llenado diastólico ventricular, son de las características que vamos a estar viendo. Las presiones diastólicas de todas las cavidades cardíacas, venas pulmonares y sistémicas están elevadas e igualadas, ¿verdad? Como el pericardio es el que está envolviendo a todo el corazón, entonces las presiones, la inmovilidad va a ser de todas las cámaras, no así en la miocardiopatía restrictiva, ¿verdad? Que va a estar afectando al miocardio en el llenado de sangre. Aquí hay otra fotografía donde pueden ver la pericarditis, ¿verdad? La pericarditis constrictiva, entidad que plantea dudas en cuanto al diagnóstico diferencial, ¿verdad? En donde las presiones diastólicas de ambos ventrículos en la miocardiopatía restrictiva se comporta de manera diferente. Lo que había dicho, ¿verdad? No es en todas las cámaras, sino que es en el ventrículo izquierdo y a veces en el derecho.
Hay una clasificación que pueden revisar en su bibliografía en las primarias, ¿verdad? Encontraríamos a la endocarditis de Loeffler, donde hay una eosinofilia, ¿verdad? Hay una infiltración de eosinófilos en el corazón, lo que va a estar provocando la restricción, ¿verdad? Una fibrosis endomiocárdica también dentro de las primarias. En las secundarias, que son las infiltrativas, ¿verdad? La amiloidosis, la sarcoidosis, la hemocromatosis, que son de las que vamos a revisar, ¿verdad? Que son productos que se van a estar depositando en el miocardio. Entonces, causas más frecuentes que culminan en miocardiopatía restrictiva, la amiloidosis, ¿verdad? Depósitos de proteína amiloide en las aurículas, en los ventrículos, en los vasos coronarios, en el sistema de conducción y en valvas. Ahí se puede acumular estos depósitos de amiloide, ¿verdad? Lo que va a provocar una restricción en el movimiento. La sarcoidosis también, ¿verdad? Difícil de determinar la frecuencia de afectación miocárdica en pacientes con sarcoidosis. La infiltración del miocardio por los granulomas sarcoideos produce una miocardiopatía restrictiva o a veces dilatada, ¿verdad? Siempre hay una infiltración. Y la hemocromatosis, ¿verdad? En pacientes entre los 40 y los 60 años presentan una hiperpigmentación, ¿verdad? En los casos de pacientes con diabetes mellitus, hepatomegalia. 35% presentan insuficiencia cardíaca, 36% arritmias. Al inicio de la enfermedad domina un patrón de fisiología restrictiva seguido de dilatación ventricular. Creo que sí, esa era la última, ¿verdad? Entonces estas son las patologías que van a estar contribuyendo a dilucidar qué es lo que puede estar provocando una miocardiopatía restrictiva. Bien, preguntas. Si tienen alguna pregunta. Déjenme ver. ¿Jóvenes? Sí, doctor. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta? No, ¿verdad que ahorita solo nos salimos, doctor, para que termine de grabar la clase? Sí, así es. Solo nos salimos, ¿verdad? Revisen los tópicos Doctor. que les he dicho. Adelante. Perdón, solo una mini consulta. Sí, adelante. Usted mencionó que en la miocardiopatía hipertrófica teníamos la ecocardiografía como la piedra angular del diagnóstico, ¿verdad? Sí, así es. Entonces mi pregunta es si en la miocardiopatía dilatada y en la restrictiva tenemos también alguna piedra angular. Uy, no Por le así alcancé a decirlo. escuchar lo último, pero sí, porque esos son los que nos va a estar midiendo la fracción de eyección, ¿verdad? Que es la que va a haber problemas en la dilatada y en la, bueno, en las tres va a haber un problema de contractibilidad y de expulsión de la sangre. O sea que en las tres podemos utilizar la ecocardiografía para un mejor diagnóstico. Así es, definitivamente para un mejor diagnóstico, pero tenemos otras herramientas porque en algunos casos no vamos a encontrar un ecocardiograma a la mano o en el lugar donde estemos, tenemos que solo ver un electrocardiograma y nuestra agilidad diagnóstica para poder dilucidar estas patologías, ¿verdad? Así es. Perdón, Will Arévalo, en Sí. efecto, el ecocardiograma es el método diagnóstico de elección, gold estándar. Si no lo tenemos, difícilmente podemos llegar al diagnóstico de miocardiopatía, ¿verdad? Porque como recuerdan de la clase de insuficiencia cardíaca, el ecocardiograma mide fracción de eyección, mide grosor del septo interventricular, mide tamaños, dimensiones de las 4 cámaras cardíacas, mide la motilidad segmentaria del miocardio. Entonces, con el eco, al mismo tiempo que vamos encontrando estos hallazgos clásicos de miocardiopatía, descartamos isquemia, descartamos valvulopatías y como el doctor Rodolfo bien dijo, en las miocardiopatías no hay una causa, ¿verdad? Entonces encontramos la dilatación mayor, la fracción de eyección reducida, pero no encontramos causa. No es hipertenso el paciente, no tiene lesión valvular, no tiene isquemia porque su miocardio se mueve bien.
Entonces, en efecto, el ecocardiograma es de elección. Gracias a Dios ahora, ecocardiograma hay en bastantes centros, incluso de primer nivel. No es ya un examen tan caro, puede costar 50, 150 dólares. Antes costaba más de 200, 300, hoy gracias a Dios ya no. Entonces, sí, para ustedes, si ahí viene una pregunta en el examen, ¿cuál es el método de diagnóstico de elección? Ecocardiograma. Ok, doctora. Muchas gracias. ¿Más dudas, estimados jóvenes? Si no, pues ya nos pasamos un poquito de la hora. Para que podamos detener el video y podamos subirla. Doctor, perdón, un compañero Adelante. pregunta cuál es la bibliografía. Farreras, todas las que tenemos dicen un poquito, ¿verdad? Harrison, Cecil, muy buenas, pero Farreras es el que está un poquito más completo, más digerible la información. Ok, gracias. De nada, Muchas de gracias. nada. Entonces, jóvenes, Rodolfo puede parar la grabación, póngale pausa para que ya el video se pueda comenzar a subir. Y muchas gracias, jóvenes, están despedidos. Gracias por su atención. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Gracias. Gracias, doctor. Grabando. Rodolfo. Hola, doctora.